sincrónica. Pero tenemos también material asincrónico. ¿Bien? El primero fue el videíto este de introducción. Si ustedes entran, la idea es que entran regularmente a la U24 de nuestra materia, porque cada semana se va subiendo una guía en la cual se indica cuál es la bibliografía del tema del tema o de la parte, en realidad, el programa está dividido en partes, de la parte que estamos tratando en las clases, así que está bibliografía, pero también está indicado cuál es, qué otro tipo de material tienen disponible. Bueno, en la guía de esta semana, si ustedes entran, por ahí ya lo entraron, además de la dirección del Zoom para conectarse, está indicado ver 3 videitos más. Uno que corresponde al capítulo 3, acreedores involuntarios, y 2 que están relacionados con el capítulo 4, que habla de riesgo y rentabilidad. Nosotros, todos los profesores, yo al decir nosotros hablo en general, ¿no? Porque ustedes por ahí después ya las siguientes clases no me van a ver a mí, pero la van a ver a la profesora y van a ver que el método es el mismo, ¿bien? Nosotros tratamos de ir capítulo a capítulo con el programa. Capítulo a capítulo. No es lo mismo ver el capítulo, el videíto del capítulo 3 ahora que verlo a fin de año. ¿Bien? En general, los contenidos van siendo acumulativos, ¿sí? Entonces, no por nada el capítulo 3 está dentro de la primera parte, y el capítulo 4 está dentro de la segunda parte. Lo ideal es hacerlo ordenado, o sea, no acumular todo y ver todo a lo último, porque sí, está bien, los contenidos los van a ver, pero ustedes saben que el conocimiento se va construyendo paso a paso, y eso es lo que nosotros tratamos de respetar, ¿bien? La construcción del conocimiento paso a paso. Por eso está bueno ver el video introductorio, tener las clases iniciales e ir viendo las clases asincrónicas, ¿sí? En el momento en que las publicamos, ¿bien? En ese momento es cuando ustedes están en condiciones de verlo. También pueden hacer consultas, ¿sí? Hay foros de consultas y les iba a decir algo más, bueno, y ahora se me pasó. Todos la están cursando en la parte práctica, me imagino. Bueno, la parte práctica, tenemos alguna que otra, o sea, ustedes no van a ver lo que ven hoy, lo van a ver en la parte práctica en la clase siguiente. En general, los temas primero se dan en la teoría y después en la práctica. Lo que pasa es que los primeros capítulos por ahí no son del todo prácticos, sino que hay mucho más contenido teórico. Entonces, nos retrasamos por ahí un poquito más, perdón, en dar estas primeras partes, hasta que, más allá de la tercera parte, creo que es, ahí sí ya vamos bastante más coordinados. ¿Bien? Por eso, tampoco piensen que lo que nosotros damos acá se los van a tomar en el parcial. Eso tampoco va a ser así. Los parciales de la parte práctica tienen su propia teoría. ¿Bien? Ustedes vieron que cada ejercicio práctico tiene teoría. Bueno, esa es la teoría que corresponde a ese ejercicio práctico y es lo que ustedes deberían saber para aprobar ese parcial.
¿bien? Esto que damos nosotros en la parte de teoría los va a ayudar un montón, pero los va a ayudar más para aprobar, además de los parciales, que están más abocados en la parte de práctica, sobre todo el final. ¿Bien? Por eso depende de cada objetivo, del objetivo personal de cada uno de ustedes, si es que a fin de año quieren rendir el examen, el final, entonces sí, yo les recomiendo que la vayan siguiendo capítulo a capítulo. ¿Bien? Hasta, o sea, todo este año el examen final es oral. Hay una parte, un cuestionario que es escrito, es un cuestionario de la U24, que ya ustedes deben conocer muy bien, la primera hora del examen final. Ese cuestionario no es, si bien es evaluatorio, no es eliminatorio, ¿bien? Nosotros lo hacemos como para tener una medida de cómo ingresa el alumno, digamos, al examen, ¿está? No es eliminatorio, insisto. Una vez que termina ese cuestionario, pasan a la parte oral, ¿bien? En la cual nosotros le hacemos 3, 4 preguntas absolutamente relacionadas con todo lo que vemos en estas clases. Por eso yo le doy mucho hincapié a que presencien la clase y que lean el material aconsejado, porque en la clase no podemos dar todo, por supuesto, pero sí damos el material, entonces ustedes pueden llegar mejor formados de esta forma. ¿Bien? Es lo ideal. Cada uno después sabrá cuáles son las posibilidades y cómo lo van a querer llevar. Bien. Con el profe entonces seguramente vieron capítulo 1 y capítulo 2. El capítulo 3 lo tienen asincrónico completo. Es subido a la U24. El capítulo 4 tienen 2 videos también de los 2 temas que vamos a dar hoy. Yo voy a dar otra partecita, que es riesgo y rentabilidad. La clase mía es desde la 1 hasta las 3 de la tarde. Justamente me reservo o les dejo la última hora para que ustedes, si no vieron los videos, los puedan ver. ¿Bien? Yo no doy más de 2 horas de clase virtual. ¿Bien? Pero como ustedes tienen material, pueden aprovechar la franja horaria y terminar de ver los contenidos de la clase. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que me quieran preguntar en relación a temas, no sé, administrativo? Poco y nada les voy a poder responder. ¿Hay muchos condicionales? A ver, si quieren, levanten la mano o mándenme una manito. ¿Quiénes son condicionales? Yo, profe. Candela. Yo estoy condicional, igual es medio raro, porque me anoté como condicional, pero, o sea, yo estoy cursando matemática financiera, así que, o sea, voy a perder la condicionalidad sí o sí, pero bueno, que sea, quiero cursarla como ayer para juntar todo el material y el año que viene a ver si se puede por ahí rendir libre, lo cual lo veo medio difícil, pero bueno, y si no, bueno, cursarla de nuevo, pero ya tener. Bien, perfecto. Sí, el tema de cursarla libre también depende en forma de cómo llegas preparada, ¿no? Es un tema, como toda materia libre y sobre todo las que son teórico-prácticos, ¿no? Bien, tengo 3 hasta ahora. Candela, las 2 Candelas, Candela Rivero, Candela Varela y yo también, que es Jessica Luna. Bien. Bueno, no hay problema, por mí y por cualquier profesor,
pueden seguir cursando, no hay ningún inconveniente. Me parece bárbaro que vayan haciéndose conocer en esta materia. Es un tema, este año tenemos algunos que otros cambios también, porque, bueno, por plan 6, plan 7, ¿no? Tenemos la conjunción de los dos, y algunos tienen alguna materia diferente que los otros, pero bueno, en definitiva, nuestra materia no cambió. Así que del año pasado a estamos dando exactamente los mismos contenidos. Bueno, bien. Les voy a tratar de compartir pantalla con un Power. Me gustaría que me digan si lo están viendo. Sí, se ve. Genial. Sí, profe. Buenísimo. Bien. Los 3 primeros capítulos formaban parte de la primer parte del programa, que eran cuestiones generales, introductorias, etcétera. Bien. Esta segunda parte habla de cuestiones metodológicas. Bien. Y el capítulo 4, específicamente, habla de 2 conceptos muy importantes y que los vamos a ver de acá en adelante reiteradamente, ¿bien? Y que son conceptos que no solo los vamos a ver en esta materia, sino que se ve en la vida profesional de cualquier contador, ¿bien? Cualquier contador, se dedique a lo que se dedique, estos 2 conceptos, riesgo, rentabilidad, lo tiene que tener en claro. ¿Bien? ¿Sí? ¿Por qué? Porque son conceptos fundamentales que determinan un montón de situaciones y un montón de decisiones en relación a estos 2 conceptos. ¿Bien? Así que lo que vamos a tratar es de interpretar cuál es el significado de estos 2 conceptos, cuál es la utilización y cuál es el sentido que le damos en esta materia. Bien, yo les pido que cualquier cosa que observen o que sea, me avisen, me cortan y me avisan, pues yo pongo tercera y le doy para adelante, ¿bien? Pero ustedes me cortan y me preguntan lo que sea necesario, ¿bien? Bueno, la filmina siempre tiene en la parte de arriba lo que establece el programa, ¿bien? Principales fuentes de riesgos. 1. El riesgo de la explotación, dimensión del negocio y geográfica. Ese va a ser el punto que vamos a ver en esta filmina. Bueno, en el recurso asincrónico que les dije que estaba publicado, ya está definido que se entiende por riesgo, ¿no? Si los principales resultados de una compañía provienen de la explotación, de las operaciones, entonces necesariamente la fuente del riesgo proviene de ahí, de ese origen. ¿Bien? Explotación, operaciones. ¿Bien? Si bien lo van a ver en finanzas de empresa, con mayor detalle, en nuestra materia lo mencionamos, el riesgo, lo tratamos, lo definimos, lo conceptualizamos, pero no lo calculamos, bien, no lo calculamos, sino lo que hacemos es analizar los efectos y la relación del riesgo con otras variables, como por ejemplo la rentabilidad. Hablaremos del riesgo, como dice la filmina, que el riesgo es la
variabilidad está ante. Variabilidad esperada ante. Cambios en las variables que afectan a todas las empresas y cambios en las variables que afectan a una empresa en particular o a un grupo de empresas y a otras no. Bien, acá ya hago una diferenciación entre dos tipos de riesgos. Los riesgos de cambios en variables que afecten a todas las empresas, ¿bien? O cambios en las variables que afecten a grupos, a una empresa del riesgo de explotación. ¿Bien? Y nos hacemos esta pregunta, ¿afecta a todas las empresas en mayor o menor medida? Si la respuesta es sí, entonces son variables que definen el riesgo sistémico. ¿Como cuáles? Como cambios en el PBI, cambios en la inflación, variación de los tipos de cambio. ¿Bien? Dos cuestiones importantes a tener en cuenta. La primera, si afectan a todas las empresas, tienen que formar parte de escenarios bases de cualquier analista. Y acá me detengo un poquito y digo, ¿por qué hablo de escenarios? Y porque en un estudio analítico como el que hacemos nosotros, generalmente se hacen proyecciones. ¿Bien? ¿Qué hacemos? Utilizamos información histórica, analizamos información histórica, vemos el comportamiento de las distintas variables y de los distintos rubros de la empresa en particular en relación a su entorno micro-macro, ¿bien? Analizamos y tratamos de identificar si ese comportamiento es replicado o puede ser replicado para el futuro. ¿Bien? Si puede llegar a tener crecimiento, si no, en qué medida, etcétera, etcétera. ¿Bien? Cuando tenemos información histórica ya está todo dado, está todo analizado y está todo plasmado en los distintos documentos que podemos analizar. Pero cuando hacemos proyecciones, no tenemos información cuantificada, sino que tenemos que construir esta información prospectiva, ¿bien? Para poder construir esta información prospectiva, dos cosas. Primero, al ser prospectiva hay un grado de incertidumbre, por eso nos manejamos con escenarios probables. Y segundo, bajo determinadas situaciones. Esos escenarios se producen o los estamos estimando bajo determinadas situaciones. ¿Bien? Por ejemplo, podemos construir un escenario conservador o medio y un escenario pesimista. Y a cada uno asignarle un grado de probabilidades de que ocurra un escenario positivo o negativo, etcétera, etcétera. Bien, todo esto que es información prospectiva, todo tiene que tener en cuenta este tipo de riesgos a los cuales la empresa tiene que afrontar. Bien, riesgos sistémicos de cambios en el PBI, cambios en la inflación, variaciones de los tipos de cambio. Bien, de estas variables macroeconómicas, etcétera, tenemos información prospectiva. Uno puede construir este tipo de escenarios en base a publicaciones que existen, que los
hacen los economistas, ¿no? Más que información, realizamos ese tipo de escenarios para poder hacer nuestras propias proyecciones. ¿Bien? Bien, entonces, hablé de la primera cuestión. Dijimos que había dos cuestiones importantes. Si afectan a todas las empresas, tienen que formar parte de los escenarios base de cualquier analista. ¿Bien? La segunda cuestión es que sobre todo las variables que son susceptibles de medición son las que tienen que participar en este tipo de análisis. Clima de negocios, seguridad jurídica, humor político, etcétera, se tienen en cuenta, pero no pueden formar parte de modelos de inferencia estadística. Bien, se pueden tener en cuenta. Por ejemplo, en escenarios, cuando uno construye escenarios, es muy importante tener en cuenta, uno habla de humor político, pero en realidad, si estamos en un periodo preeleccionario o no, ¿por qué? Porque cambian las condiciones del mercado, visiblemente vemos que cambian, ¿bien? Entonces, no es lo mismo proyectar un año de elecciones que un año común y corriente, ¿está? En alguna medida o en alguna situación se va a ver modificado. Bien. ¿Afecta a algunas empresas sí y a otras no? Es la segunda cuestión, ¿no? Era la primera, les afectaba a todos el riesgo sistémico. Ahora, ¿afecta a algunas empresas sí y a otras no? Bien. Entonces estamos hablando del otro riesgo. ¿Y qué variables vamos a tener que ver? Las variables sectoriales. Bien. Y algunas propias de la empresa. O sea, cómo es el comportamiento interno de la empresa. No solamente las variables sectoriales, que son las que determinan el sector, se determinan por un análisis del sector al cual pertenece la empresa, sino también las propias, intrínsecas, ¿sí? Entonces, variables sectoriales, decisiones del gobierno de congelar naftas, ¿bien? Eso es una situación que afecta a determinado sector, ¿bien? Decisiones del gobierno de subir las retenciones al agro, también, específicamente a ese sector. Una carrera armamentista, por ejemplo, fallas de motores que obligan a retirar vehículos. Eso es una variable específica del sector automotor. Acuerdos para compensación de exportaciones de autos en el Mercosur. ¿Bien? Ahora, vemos que muchas de estas variables no son susceptibles de medición. Pero en ambos casos no deben ser desconocidas, no las debemos, o sea, no por no ser susceptibles de medición, haya que desconocerlas, ¿bien? Entonces, lo que tenemos que ver de esas variables es cómo pudieron haber influido en el pasado, o sea, cuáles fueron las repercusiones que tuvieron esas variables en la vida de la empresa. ¿Por qué? Porque si yo puedo identificar cuáles fueron las repercusiones de alguna de esas variables sectoriales, cualquiera sea, puedo decir que en el futuro, si se repite ese tipo de situación, a la empresa lo va a repercutir o va a tener las siguientes, acá tengo uno más, admitir. Si vemos que el comportamiento pasado de la empresa frente a un cambio de estas variables sectoriales fue de determinada forma, se supone que en el futuro, si tuviésemos algún cambio de alguna variable sectorial, de esta misma variable sectorial, la empresa va a responder de esa misma manera. ¿Bien? Bien. Esta distinción entre variables relacionadas con riesgo sistemático y no sistemático es importante.
Y acá le damos otra situación por la cual es importante. Porque el riesgo sistemático no se diversifica. No se diversifica, mientras que el riesgo no sistemático, que es el de la empresa, sí se diversifica. ¿Qué quiero decir con esto? Que el inversor que tiene posiciones para negociar y el analista que para él hace un portafolio de acciones, management, no tiene en cuenta el riesgo no sistemático. Pero en muchas decisiones puntuales de la materia va a poder pagar o no a la deuda, es una posible empresa para adquirir, etcétera, ambos tipos de riesgo. A ver, el inversor que tiene posición... ¿El riesgo no sistemático era lo mismo que habíamos visto antes de las variables sectoriales? Exacto, exactamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El inversor que tiene posiciones para negociar, posiciones son títulos, ¿sí? Y el analista que para él hace el portafolio, o sea, llamémosle el fondo común de inversión, ¿sí? No tiene en cuenta el riesgo no sistemático, pero en muchas decisiones puntuales de la materia, de esta materia, por ejemplo, va a poder pagar para adquirir, etcétera, sí están en cuenta los dos tipos de riesgo. Esto lo vamos a ver también, lo vamos a reforzar más adelante en el capítulo 9 cuando hablemos de análisis económico y sectorial, ¿bien? Que ahí vamos a hablar más de este tipo de variables. ¿Cuáles son las variables que afectan a la economía y cuáles son las variables que afectan a cada uno de los sectores? ¿Bien? Ya sabemos la diferenciación entre el riesgo sistemático y el no sistemático. El riesgo sistemático depende del carácter cíclico de la actividad. Datos, o sea, esto lo sacamos de datos no financieros de la información financiera de propósitos generales y otros reportes, como por ejemplo los covenant, donde en algún punto puede llegar establecido que no modifiques la actividad operativa. ¿Bien? Me detengo un poquito. Y vuelvo. El riesgo sistemático depende del carácter cíclico de la actividad. ¿Bien? Y acá yo ya tengo que conocer cuál es ese carácter cíclico de la actividad. Entonces, ¿de dónde saco esa información? La saco de los datos no financieros de la información financiera de propósitos generales, que ya deben haber estado hablando en las clases anteriores. Y también tengo que tener en cuenta reportes como los covenant. Los covenant son cláusulas restrictivas, ¿bien? Que pueden estar establecidas por contrato y en la cual puede llegar a estar establecido hasta no terminar de pagar una obligación, una deuda, etcétera, etcétera, la empresa no puede modificar la actividad operativa. Eso es una especie de covenant, ¿bien? Para profundizar el tema de covenant, en la guía de la semana 3 creo que estaba incluido, ya no lo recuerdo, si no está incluido apúntenlo, es importante. Hay un cuaderno de contabilidad que habla específicamente de los covenant en el AU24. En la página de la cátedra, en el AU24, hay, creo que son 3 o 4 cuadernos de contabilidad. Uno de ellos habla de los covenant. Esto es obligatorio, es lectura obligatoria. ¿Bien? Es fácil, es accesible, pero es un contenido que ustedes lo van a tener que leer. ¿Bien?
Ahí explica cuáles son los distintos tipos de covenant, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero son cláusulas que pueden modificar o pueden condicionar la actividad operativa de una empresa. ¿Bien? Si condiciona la actividad operativa de la empresa, depende el riesgo sistemático de esa empresa. ¿Bien? Entonces, dos actividades parecidas pueden tener un componente cíclico diferente. ¿Bien? Los hoteles urbanos, por ejemplo, están más relacionados con el ciclo que los hoteles de veraneo de alta gama. En ambos puede haber riesgos no sistemáticos. Una huelga de transporte en París, por ejemplo, puede afectar a un hotel de una cadena internacional en esa ciudad. Un huracán en el Caribe a un hotel de alta gama de la misma cadena. Si no ocurren al mismo tiempo, entonces pueden compensarse en la cartera de negocios. Pero lo cierto es que una cadena de hoteles urbanos tendría menos carácter cíclico que una de hoteles de vacaciones de alta gama. ¿Bien? O sea, que sea una cadena de hoteles, no quiere decir que todas las cadenas de hoteles tengan el mismo carácter cíclico. Cada una puede tener un componente cíclico diferente. ¿Bien? Por eso es importante conocer cuál es ese carácter cíclico de la actividad. ¿Bien? Entonces, ¿eso dónde lo puedo encontrar? En datos no financieros de información financiera de propósitos generales y en otros reportes, como por ejemplo los covenant. El riesgo sistemático depende de la inmovilización o apalancamiento operativo. Estamos hablando de dos conceptos específicos de la empresa. Inmovilización, en el sentido de qué proporción del activo posee la empresa invertido en propiedad, planta y equipos, bienes de uso, por ejemplo, eso es inmovilización. Y el apalancamiento operativo, concepto que ya lo vamos a ver más adelante. O sea, ¿cuál es la contribución marginal frente a una mejora operativa en el ciclo operativo? Entonces digo, si ante cambios en el ciclo tengo estructuras pesadas, cristalizadas, entonces voy a ser más riesgoso. Bien, si tengo estructuras más livianas, puedo ajustar la inversión al ciclo y mantener el rango de rentabilidad operativa. Me permite virar, ¿bien? Me permite tener cintura, si tengo una estructura más liviana, como para ajustar la inversión al ciclo y seguir manteniendo el mismo rango de rentabilidad operativa. ¿Bien? ¿Dónde buscar? Por ejemplo, en Newman S.A. es una empresa argentina dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de electrónica de consumos y artículos para el hogar. Por ejemplo, Sanyo, Atma, Philco, o sea, está diversificado. ¿Bien? ¿Cuánto de cada actividad? ¿Alguno se anima a decirnos información significativa de los informes financieros de propósitos generales que nos puedan ayudar en esto? ¿Cuánto de cada actividad? Bien, eso es materia de discusión. ¿Bien? ¿Qué PBI? ¿Qué tasa de interés? ¿Qué inflación? ¿Cuál vamos a tomar de todas estas variables?
las importantes para el analista, que son las de los mercados en las que la entidad opere, en la que la entidad esté comercializando, esté produciendo, esté distribuyendo, prestando servicios, etc. ¿Bien? Por eso hablamos de la dimensión geográfica. ¿Dónde la vemos? La vemos en el contexto en donde la empresa se maneja información no financiera sobre el mercado. ¿Bien? Sobre el mercado donde desarrolla las actividades la empresa. Y acá necesitamos referenciar la NIF 8, que habla de segmentos o principales áreas geográficas. Bien, como norma de contabilidad que nos obliga o nos obliga a realizar determinadas revelaciones de información en cuanto a segmentos. Bien, y en cuanto a principales áreas geográficas. Hablamos de principales fuentes de riesgo de las participaciones. Vamos al segundo ítem. Más adelante vamos a seguir hablando de participaciones. Bien, pero por ahora refiriéndonos solo al consolidado. Entonces, ¿cuáles son esas participaciones? Ustedes saben que hay una controlada y una que controla. La subsidiaria consolida se funde con el riesgo de la explotación de la controlante. ¿Sí? Consolidar, funden con el riesgo de la explotación de la controlante. ¿Bien? Eso es cuando existe control. Cuando existe influencia significativa, la asociada tiene influencia significativa, entonces entran por el método de la participación. Y cuando la entidad está sometida a control conjunto, lo mismo, BPP. ¿Bien? Tercer ítem. Principales fuentes de riesgo, como hablamos de la fuente específica que genera riesgo, es el endeudamiento, con cuestiones conceptuales relacionadas con el leverage. O sea, ¿qué riesgo me genera el hecho de estar endeudado, de tener endeudamiento en la empresa? ¿Bien? Y cuestiones conceptuales básicas relacionadas con el leverage. Vamos a ir mirando uno a uno. Acá tenemos dos situaciones. Fíjense en la primera situación. Tenemos tres escenarios. Bueno, medio y malo. ¿Bien? Y tenemos información de distintas variables de la empresa. ¿Qué tenemos información? Tenemos información de los resultados de explotación, que en un escenario bueno son 15, en un escenario medio son de 10, en un escenario malo son de 5. Asumiendo en los tres escenarios el mismo activo o la misma inversión en activos de explotación. ¿Por qué valor? Por 100. Si yo relaciono el resultado de la explotación con el activo, me va a dar una rentabilidad operativa que en los tres escenarios va a ser diferente.
15, 10 y 5. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tengo el mismo activo de explotación, ¿sí? Pero con 3 escenarios. ¿Bien? Entonces, el primer escenario voy a tener una rentabilidad operativa en relación al resto. ¿Por qué? Porque es la mayor, 15. En la media voy a tener un 10% y en la mala voy a tener 5. Voy a estar castigada por algún motivo, no sé, porque es un escenario malo. Acá no estoy planteando por qué es el escenario malo, sino cuál es la rentabilidad operativa en cada uno. Bien. ¿Cuál es la rentabilidad operativa media? Es un 10%. ¿Bien? Hasta acá no hablé de financiación. Hablé solo de resultados de explotación y activos. Bueno, ahora sí se lo agrego. Y le digo, ¿qué pasa si a este activo de explotación de 100 lo financio todo con patrimonio neto? Si a este activo de explotación lo financio todo con patrimonio neto, pregunta obvia, ¿cuánto va a ser el patrimonio neto? Pregunta obvia. Respóndanme si quieren por el chat. ¿Cuánto va a valer el patrimonio neto? A ver quién me sigue. Activo de 100, financiado con patrimonio neto, todo con patrimonio neto 100. ¿Bien? Ok. Si se financia todo con patrimonio neto, entonces no voy a tener retribución al capital de terceros. Bien, no tengo uso de capitales de terceros, no tengo uso de pasivos, por lo tanto el resultado de explotación va a ser igual al resultado final, por lo tanto voy a tener una rentabilidad neta del 10%, ¿bien? Con una varianza, ¿sí? Porque puede variar, puede ser 15 en un escenario bueno, puede ser 5 en un escenario malo, con una varianza de 0,001666, periódico. ¿Bien? Esta situación está planteada para un activo de explotación financiado 100% con patrimonio neto. Bien. ¿Qué pasa si yo financio parte de mi activo con pasivo? Bueno, acá cambia rigurosamente las condiciones, para bien y para mal. ¿Bien? Miremos. Tenemos el mismo resultado de explotación, 15, para los 3 escenarios, 15, 10 y 5. Tenemos un activo de explotación del 100 para todos, es el mismo activo invertido, ¿bien? Es el mismo activo invertido, es lo que yo pongo a disposición, ¿bien? Pero que genera distintos resultados, depende del escenario en el cual me esté situando. Bien. Al tener distintos resultados, voy a tener distintas rentabilidades operativas, como lo vimos, 10, 15, 10 y 5. Rentabilidad operativa media voy a tener 10. Pero ¿qué pasa? Yo le agrego este componente. Financio la mitad del activo lo financio con pasivo. Bien, con un pasivo de 50. O sea, que el equity no va a ser 100, sino que va a ser 50. ¿Bien? Si yo hago uso de fondos de terceros, tengo que
pagar por ese uso. ¿Bien? Un interés. El interés pactado, ¿bien? Con esa fuente de financiamiento es el 6%, sea cual sea el escenario, ¿bien? Porque eso no depende de los escenarios. 6%. Por lo tanto, yo voy a tener que disponer para cada uno de los escenarios de 3 pesos. ¿Bien? Acá me cambia el resultado neto de cada uno de los escenarios en relación a la situación anterior. ¿Por qué? Porque el resultado neto del primer escenario es 15 menos 3, 12. Resultado neto. ¿Bien? El del escenario medio es 10 menos 3, 7. Y el del escenario malo es 5 menos 3, 2. ¿Bien? Tengan en cuenta que el interés no depende de los escenarios, depende de lo que yo pacté con la deuda. ¿Bien? Perfecto. Bueno, entonces tengo 3 resultados netos. Tengo 3 resultados netos que me determinan una distinta rentabilidad neta para cada uno de los escenarios. Y miren esto. La rentabilidad neta del escenario bueno, que sería 12, el resultado neto 12, ¿sobre qué? La rentabilidad neta, ¿sobre qué? Para poder calcular la rentabilidad neta, ¿sobre qué la tengo que dividir los resultados netos? Respóndame por el chat. ¿No? ¿Tampoco? Rentabilidad neta igual resultado neto sobre patrimonio neto. La rentabilidad neta es la retribución al capital propio. ¿Bien? Entonces, a este resultado neto, que es el resultado final de la empresa, es lo que justamente queda para poder distribuir entre los propietarios. 12. ¿Cuánto tengo de patrimonio neto en esta situación? Tengo 50. ¿Bien? Entonces la rentabilidad neta en el primer escenario es 24. En el segundo escenario hago la misma situación, planteo la rentabilidad neta y digo, la rentabilidad neta para el segundo escenario va a ser un escenario medio. Resultado neto 7. ¿Sobre qué? Sobre 50. Me da 14. La rentabilidad neta en un escenario malo, ¿cuánto sería? 2 sobre 50. 4. ¿Cuál es la rentabilidad neta media? La rentabilidad neta media es 14%. ¿Y cuál es la varianza? Fíjense, ¿es mayor o es menor a la anterior? Viendo ahí mayor. Es mayor. ¿Y qué me significa que la varianza sea mayor? Que te conviene pedir un pasivo y te va a rendir mejor te va a dar una mejor rentabilidad. Perfecto. Y en cuanto a riesgo, que la varianza sea mayor, ¿qué me significa? Voy a tener mayor riesgo. Que tengo mayor riesgo, exactamente, mayor riesgo. ¿Por qué? Porque la varianza es mayor, tengo mayor posibilidad de variación. ¿Bien? Fíjense que es, o sea, tengo más rentabilidad, pero también tengo más riesgo. ¿Bien? Con este ejemplito,
simple pago, etcétera, vemos dos situaciones. ¿Cómo se comporta la variable riesgo frente a la variable rentabilidad? Son las dos directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque cuanto mayor riesgo, mayor rentabilidad. Porque si yo voy a tener un mayor riesgo, quiero asumir una mayor rentabilidad. Necesariamente voy a tener un mayor riesgo. ¿Bien? Si no, me quedo en la parte conservadora. Y digo, no, yo no asumo, no quiero asumir ese riesgo. Bueno, tendré una menor rentabilidad, pero no asumo el riesgo. Me quedo con la primera parte. ¿Bien? Eso por un lado. Por el otro lado, el uso de financiación externa, que es este caso, que es el caso de el uso del endeudamiento, me genera mayor rentabilidad, pero también mayor riesgo. ¿Por qué me genera mayor rentabilidad? Por el efecto leverage o apalancamiento. Bien, a ver, ahora lo vamos a explicar. Primero quiero leer las dos flechitas que están a la derecha. Dice, más efecto palanca sube el resultado por acción, básico y diluido en principio. ¿Sí? Pero también sube el riesgo y sube el K/V, que el K/V es el costo de la financiación propia. ¿A qué precio? No lo sé. Es incógnita. Por eso está entre signos de pregunta. ¿Bien? ¿A qué me refiero con esto de leverage? Pregunta, ¿lo vieron en la parte práctica ya o todavía no? No. ¿Apalancamiento financiero o efecto leverage? ¿No lo vieron? Bien, no importa, bárbaro, buenísimo, lo vemos acá. Bien, bueno, no hay problema. Entonces, con este ejemplito, nosotros podemos ver que el efecto leverage o el apalancamiento financiero es positivo. ¿En qué sentido? Si analizamos el escenario medio, el medio, ¿bien? Me quedo con el escenario medio, ni el bueno ni el malo. El medio, sin hacer uso de financiación externa, tiene una rentabilidad porque el resultado por explotación no tiene dinero, por lo que el resultado por explotación es el mismo. Al otro lado, todos los activos, 100, se financian con patrimonio neto, que es 100. Entonces, los dos índices me dan 10. ¿Bien? Pero ¿qué pasa si yo digo, no, ahora me voy a pasar a financiar 50% de mi activo lo voy a financiar con deuda? ¿Bien? Acá se me cambia la igualdad fundamental. Activo igual al patrimonio neto, por un lado. Pero también se me cambia el estado de resultados. ¿Por qué? Porque yo tengo el resultado por explotación, que es de 10, le resto los intereses de 3 por el uso de financiación externa y me queda un resultado neto de 7. La pregunta es, ¿este resultado neto de 7 al patrimonio
patrimonio neto. Financiación externa ya le pagué, ya desconté los 3 pesos, ya reconocí ese costo, 3 pesos. El resto, los 7, ¿bien? Es distribuible, por eso dice, sube el resultado por acción básico y diluido en principio. En principio, porque si bien es 7 es menor al resultado por explotación de la primera situación, se divide entre menos. En la primera situación se divide entre 100, en la segunda situación se divide entre 50. 7 sobre el 50 me da una rentabilidad neta del 14, altamente superior a los 10 que me está dando la primera situación. Bien, entonces, frente a la misma rentabilidad operativa, 10% para los dos casos, ¿sí? El uso de financiación externa o financiación de terceros hace que la rentabilidad neta suba. ¿Bien? La rentabilidad neta sin uso, mientras que la rentabilidad neta haciendo uso de financiación externa en 50%, hace que la rentabilidad neta suba. ¿Quiénes son los beneficiarios directos de este beneficio? De este apalancamiento, los propietarios, la rentabilidad neta. Por eso lo veo reflejado en ese índice. El IVA de la empresa genera 10. Financistas le pago 6%. ¿6% de qué? Del uso de financiación. ¿Sí? O sea, 50, en este caso son 50 unidades. Bien, no llamemos peso porque no 50 unidades. El hecho de haber usado fondos de terceros a una tasa inferior a lo que esos fondos generan en la empresa, tasa de interés del 6 versus tasa de interés del 10, que es lo que esos fondos están generando en la empresa, hacen que ese beneficio de financiamiento sea direccionado directamente a los propietarios. ¿A través de qué? Del aumento de la rentabilidad neta, en un 14%. Sin hacer uso de financiación tengo un 10. Haciendo uso tengo un 14. ¿Quiénes son los beneficiarios directos? Los propietarios. Bien. Ahí estoy definiendo el efecto palanca o leverage. Bien. Vayamos a la situación del escenario malo. ¿Qué me pasa acá? Y en el escenario malo, la rentabilidad operativa es del 5%, ¿sí? 5 sobre 100, la rentabilidad neta es del 10. La media, la media es del 10 y tengo una, perdón, la media operativa, ¿no? La neta es del 10. Cinco sobre es 5, la neta media es 10. Ahí hay un error, ¿eh? Rentabilidad neta del 10 es la media, no es la de
cada uno. No está consignada, está solo consignada la media. Bueno, esto es sin hacer uso de financiación. Ahora, hago uso de financiación y por ese uso de financiación pago 6%. Los capitales que me prestan, la financiación externa, que yo pago un 6%, son aplicados en una actividad que genera 5%. O sea, a ver, me endeudo al 6% y aplico esos capitales a una actividad que me genera 5, o sea, me está generando un punto menos. ¿Bien? Yo estoy pagando más por el uso de fondos de terceros que lo que me está generando operativamente la empresa. Eso que estoy pagando de más, ¿quién lo paga? El accionista. El accionista, totalmente. ¿Por qué lo paga el accionista? Porque recibe menos rentabilidad neta. ¿Cuánto? Un 4%. Fíjense, un 4%. Esto es un efecto palanca, un leverage negativo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque están dadas las condiciones inversas. Yo estoy tomando deuda, estoy tomando fondos de terceros por los cuales estoy pagando un interés mayor a lo que esos fondos me generan en la empresa. ¿Quiénes son los perjudicados? En este caso, no beneficiarios, sino los perjudicados directos, los accionistas. ¿Por qué? Porque van a recibir menos. Y esto es así porque la deuda, lo que yo contrato de deuda, está establecido, lo pago, punto, contractual. La deuda no se paga sobre el remanente, los que cobran sobre el remanente son los accionistas, siempre, así como pagan, en este caso, la diferencia, la pérdida, a través de una menor rentabilidad neta, también son beneficiarios directos si el uso de fondos de terceros generan aumentos de rentabilidad neta, como es en el caso del escenario bueno, en donde reciben los propietarios un 14%, perdón, un 24%. Fíjense que esto se llama grado de apalancamiento, están muy apalancados, porque la rentabilidad operativa de la empresa en el escenario bueno es un 15%, yo estoy tomando fondos de terceros al 6%, o sea, tomo fondos al 6%, que me genera una rentabilidad operativa del 15%, ¿bien? Ahí estoy generando porcentualmente mayores proporciones, y los beneficiarios directos, ¿quiénes son? Son los propietarios, los accionistas. ¿A través de qué? A través de una rentabilidad neta del 24%. ¿Bien? Entonces, el efecto palanca o este leverage financiero no solo depende, y esto se los agrego, no solo depende de el uso de financiación, sino que también depende de qué intensidad tenga la diferencia de tasas y la utilización de esos fondos. ¿Qué pasaría si yo utilizara en vez de 50 más 80? Y seguramente la rentabilidad neta sería aún muy superior. Bien, ahora, la pregunta, ¿qué pasa con el riesgo? Y si la rentabilidad neta es muy superior por el hecho de que yo me estoy financiando más, aumenta el riesgo. ¿Bien? Porque esta varianza, esto que está en el óvalo, esta varianza va a ser aún mayor. ¿Bien? Y ahí voy a subir el riesgo. Y el hecho de que suba el riesgo, hace que digan, bueno, pero pará, si sube el riesgo, los propietarios van a decir, bueno, sube el riesgo, pero yo quiero
yo voy a reconocer un mayor K sub E, o sea, un mayor rendimiento en el mercado. ¿Bien? Ay, me parece que me fui. Bien, Seguimos no, escuchando está bien. Ahí está. De efecto palanca, riesgo de endeudamiento y cuestiones conceptuales. Sí que internalizar, pero me gustaría que, porque esto también lo van a ver en la práctica, efecto palanca lo van a ver una y mil veces, ¿bien? En la parte práctica. Es importantísimo que ustedes tengan en claro cómo es el manejo de esto, ¿bien? ¿Qué condiciones se tienen que dar para que exista efecto palanca y quiénes son los beneficiarios o perjudicados directos de este efecto palanca? ¿Bien? ¿Alguna consulta con esto? Bien. Ustedes, por favor, revísenlo, profundícenlo, pero es fundamental esto, ¿eh? Bien, avanzo y digo, otros riesgos relacionados con los anteriores. El sistémico, el sectorial, el de crédito, el de insolvencia, el de iliquidez, inflacionario, de tipo de cambio, de tasas de interés, de precios, etc. Esto es lo que dice el programa. El sistémico y sectorial, ya lo vimos, integrado al análisis del riesgo de la explotación, ¿sí? Una de las primeras filminas. El riesgo de crédito, ¿cuál es? Es la posibilidad de tener pérdidas por no cobrar los activos financieros en tiempo y forma. ¿Bien? Riesgo de crédito es la posibilidad o no, o la posibilidad de tener pérdida por no cobrar activos financieros en tiempo y forma. ¿Sí? Esto está relacionado con NIF 9 por un tema de medición y NIF 7 por un tema de revelaciones. ¿Bien? Las NIF, las normas internacionales, nos obligan a tener determinadas revelaciones de varios de los riesgos que estamos definiendo. ¿Bien? El de crédito está en NIF 7 y NIF 9. Liquidez. Riesgo de liquidez. ¿A qué se refiere? El riesgo de liquidez. ¿Saben lo que es la liquidez? Es la capacidad de cancelar deuda o compromisos de corto plazo. ¿Bien? Bueno, ¿cuál sería el riesgo? El riesgo es la potencialidad de no poder cancelar los pasivos en el corto plazo. ¿Bien? Y esto, el riesgo de no poder cancelar pasivos en el corto plazo, genera efectos en la empresa. Bueno, ese tipo de efectos deben de alguna forma ser revelados por el analista. ¿Qué pasa si si la empresa aumenta su riesgo de liquidez? ¿Bien? ¿Cuáles serían los efectos patrimoniales, entre otros, si aumenta el riesgo de liquidez? Por ejemplo, acá es a modo introductorio, porque vamos a tener un capítulo específico de liquidez. ¿Bien? Lo veremos más
más sobre esto y sobre este tema en el programa. Pero así como hablamos de la liquidez, que hablamos de la liquidez, se referencia al corto plazo, ¿bien? Es la capacidad de cancelar obligaciones. Insolvencia. Riesgo de insolvencia, el total de los activos no alcancen a cubrir las obligaciones. ¿Bien? Entonces, ¿de qué pasivo estoy hablando? ¿Y de qué activo estoy hablando? ¿Estoy hablando de un activo a valor de mercado o a valor en libros? Estoy hablando de un pasivo a valor contable o a valor de cancelación, que es un valor de mercado. Bien, eso también es una primer medida del riesgo financiero, del riesgo de insolvencia. También hablaremos más adelante para ver cuándo una empresa es más o menos solvente y dónde podemos visualizar si la empresa es más o menos solvente. ¿Bien? Fíjense que el riesgo de insolvencia no solamente depende de la relación entre activos y pasivos, de qué forma estén evaluadas esas partidas. Yo contablemente puedo tener un valor, pero en el mercado voy al mercado y el valor razonable. Entonces tengo un riesgo mayor, muy superior, que no lo estoy visualizando o que lo estoy visualizando. ¿Qué información y qué herramientas básicas tenemos para su análisis? ¿Cuál es la entidad de cada uno? ¿Cuál es más grave? Bien. ¿Qué información y herramientas básicas tenemos para su análisis? La información financiera de propósitos generales. ¿Qué herramientas? A través del uso de ratios, de información, de los ratios que podamos llegar a utilizar, ¿sí? Y del contenido que tengan esos ratios. ¿A qué valores el activo que estoy considerando en el ratio, a qué valor lo estoy considerando? ¿Es un valor contable o un valor de mercado? ¿Es un activo financiero? ¿Bien? ¿Y qué entidad depende de la relación que existan entre esas partidas contra el total? ¿Y cuáles sean esos efectos? ¿Qué efectos produce el hecho de tener riesgo de insolvencia? Y no es muy sostenible. El riesgo de insolvencia no es sostenible en el tiempo, ¿bien? No podemos estar con una empresa insolvente más allá de un periodo, 2 periodos, ¿bien? Por eso hablamos de patrimonios netos negativos prácticamente imposible. Es un periodo. Deberíamos revertir necesariamente esa situación, ¿sí? El riesgo de liquidez puede degenerarse en un riesgo de insolvencia. Si el riesgo de liquidez no lo sé medir y cuantificar los efectos y se me convierte en un problema de corto plazo, se me convierte en un problema de largo plazo.
Bien, y bueno, dependerá en ustedes no van a tener en el programa como bibliografía a medida que nosotros avanzamos en los distintos temas, vamos a ir referenciando las distintas NIF que ustedes tienen que ir estudiando, ¿bien? Así que ya tenemos una idea acabada que la NIF 7 habla de riesgos de la empresa, bien, revelaciones de riesgos de la empresa, distintos tipos de riesgos, NIF 7. Bien, la contabilidad de coberturas de transacciones altamente probables puede dar pistas de la existencia de riesgo económico en el caso particular de esa contabilidad. Seguimos. Tasas de interés. De vuelta, riesgo relacionado a las tasas de interés sobre instrumentos financieros NIF 7. Por ejemplo, un pasivo a tasa variable. ¿Cuál es el riesgo al cual se enfrenta la empresa, bien, al tener una tasa variable? Bien, al haber pactado una tasa variable con los pasivos, con el uso de fondos de terceros, este pasivo que habíamos visto. Riesgo asociado a la tasa de interés. Riesgo asociado a los precios. ¿A los precios de qué? A los precios sobre instrumentos financieros específicos. O sea, pérdidas en carteras a valor razonable. ¿Bien? No sobre otros activos. Precios de las carteras a valor razonable. Ese es el riesgo. No sobre los otros activos, como por ejemplo stock de materias primas. ¿Bien? Este tipo de riesgo es importante para entidades financieras. Las entidades financieras tienen altos porcentajes de participación en instrumentos financieros. Bueno, las entidades financieras de este tipo de riesgo en sus estados financieros. Bien. Terminamos. Hablamos, a ver, un segundo, voy a mirar si tengo bajado el programa. Sí. ¿Están viendo el programa? No. No. Tenemos el Power. Ok. Ya. Bien. Ahora sí.
Fíjense esto que les quiero mostrar. Y me fui al programa de la materia. La primera parte, aspectos introductorios, hablamos del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. La segunda parte, que es cuestiones metodológicas, es este capítulo que estamos viendo ahora. Bien. Capítulo 4, riesgo y rentabilidad. En las filminas, nosotros hablamos de, desde acá, principales fuentes de riesgos, de la explotación, etcétera, etcétera, y fuimos hablando de los distintos riesgos. Bueno, la primera parte está cubierta con los dos videos que tienen que ver. ¿Bien? Bueno, esta segunda parte, que habla de cuestiones metodológicas, también contiene el capítulo 5, que habla de metodología para la toma de decisiones, y el capítulo 6, que es la información que utilizamos para esa toma de decisiones. Ahí termina la segunda parte. Bien, nosotros estamos recién en el primer capítulo de la segunda parte, que es cuestiones metodológicas. ¿Sí? La semana que viene, si la van conmigo, van a ver el capítulo 5, hablando de metodología para la toma de decisiones. ¿Bien? Si lo da la profesora, bienvenido sea. Bueno. Este tema, riesgo y rentabilidad, en cuanto a teoría, lo pueden ver en cualquiera de los libros de administración financiera. Sea el de Dumroff, el Brilli y Meyer, no me acuerdo qué otro está en la bibliografía, básicamente esos dos, de administración financiera. Sí. En general hay un capítulo que habla de riesgo y rentabilidad. ¿Bien? Cuando hablan de riesgo, van a leer que hay mucho sobre estadística. ¿Bien? Nosotros solo nos quedamos con la parte de que el riesgo es la varianza de la rentabilidad, como lo definimos en la filmina esta que estuvimos viendo, ¿sí? Los distintos escenarios. ¿Recuerdan? Yo les diría, no se vayan tanto a los métodos estadísticos de medición de riesgo porque es más complicado, pero sí tengan en cuenta que el riesgo está directamente relacionado con la rentabilidad, y a mayor rentabilidad, mayor riesgo. ¿Por qué? Por esto de la varianza. Bien. Bueno, ¿alguna consulta que me quieran hacer? A ver, dejo de compartir. ¿Bien? ¿No? Bueno. Me encantaría que puedan avanzar. Si tienen alguna duda, yo voy a estar atenta al foro, no solamente a mi foro, sino al foro de la Comisión 2, que serían ustedes, como para ver si tienen alguna duda o consulta que me quieran hacer. Y si no, ya les digo, nos veremos en la siguiente clase. Les agradezco la atención. Muchas gracias, profe. No, por favor. Gracias. De nada. Profe. De nada.